Hola, yo soy Tati Valencia en Activa tu Esencia, un programa para todos, donde compartiremos frases motivacionales, afirmaciones positivas, consejos, muchas experiencias y recomendaciones para crear una vida maravillosa. Quédate y descubre tu verdadero ser. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio, en este nuevo tema, en esta nueva oportunidad para cambiar nuestra vida y ayudarnos a ser mejores personas. Muy bien. Y bueno, el tema de hoy está súper buenazo porque, ¿qué creen? Vamos a hablar sobre el cómo podemos aceptar a los demás tal cual son. Sí, eso que suena súper complicado porque de repente queremos que todo el mundo sea como nosotros queremos, o de repente queremos que en unas cosas sí, que en otras no, y que a veces estamos como que, ay, no, a mí me gusta que las personas sean así, pero no encontramos en ningún lado a esa persona. Bueno, pues dado a eso necesitamos y vamos a hablar justamente de cómo podemos aceptar a los demás tal cual son, sin pretender estarlos cambiando, ¿va? Primero que nada, gracias por estar aquí y acompañarme en este episodio. Muy bien, nos vamos con el tema. Quiero empezar con una frase muy profunda que me encontré por ahí y dice así: estar enfocado en lo que queremos que sea evita que disfrutemos de lo que realmente son. Y aquí échale coquito, ponte a pensar. ¿Cuántas veces has estado pensando en quiero esto y no estoy disfrutando lo que estoy viviendo en este momento? Y así mismo con otras personas, ¿no? O sea, es como decir, ay, a mí me gusta mucho mi pareja, pero yo quiero que sea mi pareja. Por ejemplo, en mi caso, mi marido casi no practica actividad física, casi no entrena, casi no hace ejercicio. Y eso es algo que a mí en un inicio, ahorita ya no, pero en un inicio me frustraba mucho. Entonces era como, es que ni disfrutaba cómo es él en este momento, en ese tiempo, pero tampoco estaba logrando que él hiciera algo al respecto, ¿no? O sea, tampoco podía yo controlarlo y hacerlo ir al gimnasio, hacerlo entrenar. Entonces, realmente esta frase por eso me gustó, porque de verdad creo que dice toda la verdad. Estar enfocado en lo que queremos que sea evita que disfrutemos de lo que realmente son. O sea, yo quiero que sea una persona, pero no estoy disfrutando de la persona que realmente es por estar esperando que sea la persona que yo quiero, cuando en realidad muchas veces ni siquiera nosotros mismos sabemos por qué queremos ese tipo de persona, por qué queremos una persona con tales características, ¿no? Entonces, aquí, claro que podemos desmenuzar y sacar todo un enredo a raíz de este comentario así de chiquito, ¿ok? Entonces, es súper importante que lo conceptualicemos así. Primero que lo conceptualicemos así, porque esto es la que nos va a dar la pauta para poder decidir de qué manera vivirlo, de qué manera disfrutarlo, y que te va a servir también de motivación para aceptar a las personas, ¿ok? Y es como no voy a perder el tiempo ahorita fastidiándome si no puede ser la persona que quiero, más bien voy a disfrutar el tiempo en aprovechar y disfrutar la persona que realmente ya es, ¿ok? Bueno, primero nos vamos a ir. ¿Qué pasa cuando no aceptamos cómo son las demás personas? Esto nos puede generar principalmente mucho estrés y muchas emociones negativas, por decirlo así. Estrés en el tema de que va a pasar algo, hacen algo y te molesta, porque no son como tú quieres que sean. Y en las emociones negativas es que el primer paso es sentir esa emoción, ese enojo, pero después empezamos a sentir coraje, después podemos empezar ya a tener cierto resentimiento, cierto rechazo, etcétera. O sea, esa misma emoción, por decirlo así, va a ir cambiando y se va modificando y va empeorando la situación. Entonces, realmente es importante empezarnos a aceptar y aceptar a los demás también, ¿bien? Muchas veces está generada por inseguridades, o sea, el hecho de que a veces no podamos aceptar a los demás muchas veces tiene que ver con el qué tanto yo todavía no me acepto a mí. Entonces, o el cuánto creo que la otra persona me puede opacar o así, y que está basado justamente en la inseguridad de todas maneras, ¿bien? También puede generar sufrimiento. Cada vez que hace algo la persona, o cada vez que ves que vive de cierta forma, que actúa de tal manera,
pues te va a generar ese sufrimiento de estar con el estrés, con las emociones negativas, porque no cambia, porque no hace las cosas como tú quieres, etcétera. Entonces, y déjenles digo algo en este punto, de verdad, el sufrir porque otras personas no son como queremos, vaya que es una decisión propia, ¿eh? Porque para empezar, tú mismo le estás poniendo ese juicio, tú le estás poniendo el que es. Y en segunda, con esto te está demostrando que no es eso que tú estás creyendo que es. Entonces, el llegar al punto de ya sufrir por eso, ya sentir dolor, ya sentirnos mal por eso, pues ya es un punto como una, literalmente diríamos por ahí, una tache muy grande, ¿ok? Y también puede ser generado por la insatisfacción crónica. ¿De qué manera o por qué entendemos la insatisfacción crónica? Bueno, la insatisfacción crónica lo estaríamos hablando de que es algo que ni tú te puedes sentir satisfecho contigo mismo y por lo tanto crees y generas ideas en las que piensas que todo lo demás, o sea, que tu felicidad, que tu estabilidad emocional, que tu alegría, que tu motivación tiene que estar afuera. Y entonces empiezas a responsabilizar a la gente que te rodea y buscas en ellos esta seguridad, esta satisfacción y estas ideologías, porque en realidad son ideologías. Creamos, por decirlo así, imagínate que nos ponemos, nos proyectamos una película, un perfil completito de una persona. Es de tal manera, me gusta así, me gusta así, bla, 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 shalala. Entonces, después conocemos a la persona y en algunos aspectos desde un inicio todo mundo nos damos cuenta si encajan o no perfectamente en lo que queremos o no. Entonces, si ya encajó, qué bueno. Si no encajó en algunos aspectos, te haces de la vista gorda. Es lo primero que hacemos siempre. Nos hacemos de la vista gorda y tratamos de meterlos a fuerzas. Es como la hermana en la Cenicienta, ¿no? O sea, a fuerzas tratando de ponerse el zapato. Es lo mismo. O sea, muchas veces esta insatisfacción crónica llega a ese punto, ¿no? O sea, no me siento satisfecha yo, estoy buscando la felicidad afuera y entonces genero mi juicio, genero mi perfil completo, me lo imagino todito y cuando no encaja trato de meterlo a fuerzas a ese molde. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues obviamente no vamos a estar bien. Aquí es el aceptar a los demás, creo, de manera personal, que es la clave para poder aceptarnos nosotros mismos. O sea, te aceptas tú, te conoces tú y entonces es más sencillo que aceptes a los demás. Pero cuando das el brinco y empiezas a sentir que realmente ya aceptaste a los demás como son, cuando menos te das cuenta tienes un super boom en tu vida, o sea, un avance, das un paso muy importante en tu vida que te sirve para realmente sentirte también satisfecho contigo mismo y aceptarte como ya eres, ¿sí? O sea, como persona, pues. Eh, bueno, entonces, ya vimos que lo puede generar. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para trabajar nuestra aceptación? Cuando ya quieres aceptar a alguien. Me voy a regresar un poquito y te platico. Cuando hablamos de aceptar a alguien, justamente nos referimos a reconocer y no crear juicios sobre cómo es la otra persona. Yo reconozco por decir, yo puedo reconocer que Tati es de tez morena, más o menos, de cabello negro, de ojos cafés, que tiene muchos lunares, etc. Entonces, yo ahí estoy viendo, eso yo lo puedo ver, puedo reconocerlo pronto, ¿sí? Pero no puedo reconocer a simple vista si es enojona, grosera, tranquila, seria, introvertida, extrovertida, etc. Entonces, el hecho de aceptar a los demás es justamente esa parte del proceso. Primero, reconocer a la persona, o sea, fulana de tal, Tati, poner una imagen y después no crearle un juicio. O sea, es la capacidad de no poner etiquetas, si lo quieres ver así. No poner etiquetas. Por decirlo, no vas a decir es alta, chaparra, fea, guapa, bonita, inteligente o mensa o absurda o etcétera. O sea, todo lo que tú te quieras inventar. Entonces es de no generar esas etiquetas, no crear ese juicio, que para ponerlo de una forma práctica lo vamos a ver de la siguiente manera. Imagina que tú conoces a una nueva persona y es una caja. Entonces,
por decirlo así, vamos a pensar en esa persona como una caja. Cuando tú piensas en una persona como en una caja, lo primero que te imaginas, o al menos en lo personal, es como de, ya la estoy limitando, o sea, ya, esta es la persona, así, un cuadrito nada más. Y entonces, a lo mejor hay muchas cosas trasfondo que yo no conozco y hay muchas cosas que fueron antes de la caja y después de la caja, arriba de la caja y abajo de la caja. Entonces, realmente cuando buscamos generar nuestros juicios, lo generamos con lo que nosotros estamos viendo. ¿Y qué creen? Lo que nosotros vemos solo es la caja. Entonces, espero que haya servido este ejemplo porque a mí me gusta mucho entenderlo así. Entonces, la intención es que cuando conozcas a alguien y quieras ponerle esa caja, trates de pensar y dominarte a ti misma para decir, no, no es una caja, es lo que quiero hacer. ¿Ok? Ese es así más o menos como yo lo visualizo. Insisto, se los comparto y como siempre les digo, esto que yo les comparto es por lo que yo he aprendido, por lo que yo he estudiado, por lo que yo he vivido y lo que yo he ido aplicando y muchas veces también lo que ustedes me han compartido a mí. Entonces, de verdad a mí este ejemplo de la caja me encanta porque siento, imagínate, de verdad imagínatelo así, imagínate que vemos un cuadro de una persona y que solamente vemos esto y entonces nos imaginamos todo lo demás. Por ende no lo imaginamos, o sea, ya es como normal imaginarnos todo lo demás y de repente dices, ay, mira, conoces a la persona y que pasó ahora en tiempo de pandemia que no nos veíamos y que estuvimos por mucho tiempo con virtualidad. Entonces, conoces a la persona en vivo y decías, no me imaginaba que tuviera ese cuerpo, me la imaginaba más alta, me la imaginaba más delgada, me la imaginaba, no sé. Entonces, justamente eso es ya establecer un juicio, que a veces lo hacemos bueno o malo, ese es otro rollo, pero establecemos un juicio. Entonces, aquí el objetivo justamente es empezar a adaptarnos, a quitar la creación de esos juicios. O sea, no nada más el evitar la decepción de los juicios, sino no hacerlos, no crearlos. Aceptar que yo hoy puedo ser de una manera y que mañana puedo elegir ser de otra y que eso se vale. ¿Cuántas veces hemos ido por la vida y de repente tus amigas de hace años te dicen, oye, ¿cuánto has cambiado? Ya eres súper diferente, ¿no? Y te lo dicen de una forma despectiva, pero a lo mejor va a haber otra amiga, otro amigo que te va a decir, oye, qué padre la nueva versión de ti en la que te estás convirtiendo, ¿no? Entonces, realmente, como siempre lo hemos dicho, no hay que darle tanto valor a las palabras, pero es un ejemplo para que te quede claro que a final de cuentas no vas a tener contentos a los demás y entonces la única persona que debe decidir cómo actuar eres tú y por lo tanto ese mismo respeto que esperas que los demás te den es el respeto que tú deberías de dar a los demás para aceptar tal cual ellos son, ¿ok? Es importante también ser conscientes de que cuando hablamos de aceptar a las personas tal cual son, no estamos hablando solamente de aceptarlas en las cosas buenas o aceptarlas en las cosas malas, porque muchas veces creemos que aceptar a los demás como son es soportarlos o aguantarlos cuando están en un mal momento. Y no, aceptar a la persona como es disfrutar con la persona sus buenos momentos, sus buenas versiones, su lado divertido. Entonces, vamos a entender que debemos de aceptar a la persona cuando disfruta, cuando está contenta, cuando está alegre, pero también tenemos que aceptarla cuando está mal, cuando tiene depresión, cuando está triste, etc. Entonces, y aceptar no siempre quiere decir soportar y estar ahí. Quiere decir que tenemos que aceptar las formas en que la otra persona quiere llevar esas emociones, en la forma en la que esa persona decide experimentar esos sentimientos. Bien, o sea, por decirlo así, yo con mi pareja, y se los comparto porque es el mejor ejemplo que les puedo dar, que es, a mí me gusta hablar las cosas en el momento, digo yo, en caliente. Pasó algo ahorita, pero mi pareja no. A mi marido le gusta pensarlo y hablarlo hasta después. Y bueno, me llevó años entender que ese era su proceso, o sea, no el mismo que el mío. Entonces yo dije, bueno, si a él le cuesta 2 días, pues a mí no me tiene que costar mucho esperar 2 días para poderlo hablar, o sea, no pasa nada, ¿no? Entonces lo empecé a trabajar y de verdad es que gracias a la vida, gracias al universo, gracias a Dios,
Ahorita puedo decir que tenemos una buena comunicación en estos temas, pues porque ya yo puedo hablar con él hoy, incluso puedo hablar en el momento en que yo requiero hablar, pero voy a esperar esa respuesta hasta los 2 días que sé que él me responde. Entonces, esta parte es importante porque él también, independientemente de todo, se mantiene en un buen autocontrol y demás para aceptar que yo necesito hablarlo, externarlo en el momento en que estoy experimentando la emoción, pero también tiene la tranquilidad de poderse tomar el tiempo para darme una respuesta. Entonces, eso es parte de aceptarnos y es una forma que yo se los comparto, digo, el mejor ejemplo que les puedo dar porque es lo que yo he vivido, pero es el ejemplo también de cómo de verdad tenemos que aceptarnos las formas reales de las personas, no nada más decir vamos a llegar a un acuerdo. Claro que los acuerdos son muy buenos y en muchos casos son muy efectivos y depende mucho de la personalidad de cada quien y de la educación y la cultura que traigamos, porque también hay familias que no están acostumbradas a negocios, no están acostumbradas a negociar nada y entonces los acuerdos suelen ser muy complicados. Entonces vamos desmenuzando todo, pero sin perdernos de que tenemos que aceptar a las personas en las buenas y en las malas, no nada más en las malas. No te quedes con esa ideología de que cuando algo está pasando mal es cuando lo tienes que aceptar. No, si tú lo aceptas cuando algo está pasando bien, también es valioso, también es importante. Si dices, ¿sabes qué? A mi pareja le gusta, y yo creo mi marido lo ha de decir, a mi esposa le gusta ir a bailar y baila como loca, ¿no? Y entonces lo acepta y él me acepta en las buenas, porque esas son buenas, pero también me acepta cuando necesito hablar y sacar lo que yo siento, el coraje, la emoción, sentimientos negativos y lo acepta, ¿ok? Sin tomarlo a pecho, sin nada. Entonces ahí estamos hablando de cómo poner y cómo visualizar estos dos escenarios, o sea, no tienes que creer que aceptar a los demás es solamente aguantarte. Incluso aquí quiero recalcar algo aprovechando el punto. Aceptar a la otra persona tal cual es no quiere decir que tienes que ser una persona conformista o que te tienes que conformar con ello. Suena muy fuerte y muy profundo y lo voy a decir como va. La pareja con la que tú estás hoy, tú la elegiste. Sí, esa pareja también te eligió a ti, pero tú elegiste también. Esa es parte de una decisión tuya también. Y eso conlleva un grado de responsabilidad y compromiso y decisión y demás. Pero si estamos hablando de que al aceptar a la otra persona no puedes, entonces yo te voy a decir esto. No te conformes. Mereces a alguien que puedas aceptar. Mereces a alguien que a lo mejor encaje en ese perfil que te imaginas. ¿Ok? Y no quiero decir que vayamos por la vida imaginándonos cosas, pero decretándolas. Decrétalas, o sea, empieza en la imaginación, decretar, empieza imaginando. Entonces, no está mal que te imagines a tu príncipe azul. Lo que está mal es que te encuentres un príncipe verde y quieras que sirva como príncipe azul, ¿ok? Entonces, no te conformes, no te conformes. No te estoy diciendo que por aceptar a la otra persona te tienes que quedar ahí. No. Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si puedes aceptar a la otra persona, pues entonces ya vas a tener la pauta para tú poder crecer y poder aceptarte también a ti mismo y poderte desarrollar mejor. Pero en realidad no tiene nada que ver con que si te conformas o te quedas con una persona que realmente no quieres estar o que realmente no es la persona que tú deseas, ¿ok? Y que esos son puntos y son temas aparte. Ahorita no los vamos a abordar, pero tenlo presente, ¿bien? Muchas veces el problema y lo difícil de aceptar a los demás es que sobreestimamos la felicidad. Creemos que la felicidad literalmente la tenemos a la vuelta de la esquina. Que yo tengo un novio, voy a ser más feliz de lo que soy sin tener novio. Que yo ando de novia, pero ya me quiero casar porque creo que casada voy a ser más feliz. Y no, chicas, chicos, mujeres, hombres, no es así, no funciona en automático, funciona cuando tú ya eres feliz y punto, y lo decidimos a cada instante, en cada momento, a cada decisión, a cada minuto de tu vida estás decidiendo ser como estás siendo justo en este momento. Entonces, tomemos esa responsabilidad. Y no sobreestimemos la felicidad, porque muchas veces cuando tú de verdad dices, ay, es que si él me trajera flores, voy a ser más feliz. Si él me invitara a pasear, voy a ser más feliz. No, o sea, tú sé feliz sin las flores o sin él. O cómprate las flores tú, o sí, sal con él de vez en cuando, o sal contigo. ¿Ok? Pero no sobreestimen la felicidad. La felicidad tú la puedes crear, tú la puedes elegir, tú la puedes hacer crecer en ti. ¿Ok? Y también
muchas veces es que se dificulta aceptar a los demás porque surgen ilusiones o aspiraciones. O sea, el hecho de pensar, como les decía hace un momento, te creas un perfil, conoces a un príncipe, le vamos a poner así con ese ejemplo porque a mí me encanta, conoces a un príncipe verde, pero tú querías un príncipe azul. Entonces ya tenías la ilusión, ya tenías la aspiración de un príncipe azul, pero te encontraste un verde. Se parece mucho, pues sí, sigue siendo un príncipe, ponle que tenga muchas características iguales y todo esto. Y aplica no nada más para parejas, aplica para todo. Tú querías un carro, ¿qué carro te pudiste comprar? ¿Sí? O sea, aplica para todo. Pero en este ejemplo, estás creando sobre tu príncipe verde una ilusión similar o que buscas crearlo, algo parecido al príncipe azul que siempre has querido. ¿Ok? Entonces, eso no nos va a ayudar. Tenemos que empezar a aceptar a las personas porque si no, ni tu príncipe verde va a ser feliz siendo verde, ni tu príncipe azul va a llegar nunca porque tú estás ocupada tratando de que un príncipe verde sea azul. ¿Ok? Así de absurdo como suena, así es la vida. Entonces hay que saber abrir nuestras puertas también y podernos aceptar a nosotros mismos para aceptar a los demás. ¿Ok? Es súper importante aceptarte a ti misma para ser más feliz y vivir una vida más serena. Si no te aceptas a ti mismo, muchas veces no vas a encontrar esa paciencia, esa tranquilidad, ese punto de paz que te va a dar la sabiduría y la templanza para poder decretar o imaginar la vida que quieres y las personas de las que quieres estar rodeado. Entonces tienes que empezar por ti. Bien. La aceptación, para poder aceptar a las otras personas tal y cual son, yo te quiero dar algunas recomendaciones. Como siempre les digo, no serviría de mucho si hablamos del tema, claro que te puede quedar algo, pero cuando ya lo vemos como de una manera práctica, al menos en lo personal, creo que me funciona más porque creo que me lo llevo como un tipo check, esto ya lo hice, o voy punto por punto desarrollándolo, ¿no? Entonces, primero tenemos que aceptar, ser personas flexibles. Para poder aceptar a los demás tenemos que estar abiertos a la flexibilidad. O sea, puede ser verde, puede ser amarillo, puede ser azul, puede ser morado, sí, tenemos que ser flexibles. Y yo no le tengo un color. Yo no estoy eligiendo un color. A lo mejor yo simplemente quiero que sea tal, de tal manera o que tenga tales características. O sea, una mentalidad flexible a la hora de aceptar a las personas. Y no me refiero solamente a las parejas, pero mayormente lo aplicamos y nos quejamos con las parejas o con nuestra familia, nuestros hijos, nuestros papás, ¿ok? Después, tenemos que tener mentes abiertas. Hay muchas cosas que aunque tengamos vidas similares o hayamos tenido un crecimiento similar, por decir yo con mi hermana, con mi hermano, pues en realidad cada quien va a tener una vida diferente y cada quien tuvo una vida diferente. Entonces, de verdad tenemos que ser abiertos para poder generar esa confianza en la otra persona, para que esa persona sea transparente conmigo y me deje verla como realmente es. Entonces, es indispensable. Tenemos que tener la capacidad de dar confianza para permitir ser. Y esto yo de manera personal lo he vivido mucho porque de repente llego a algún ambiente en donde todo el mundo te ve, y sientes ese recelo, esa envidia de repente y es como de, ay, aquí mejor ni me río, ni platico, aquí me hago la que no soy nada, aquí calladita, ¿no? Entonces, ese aspecto es súper importante porque también de repente es cada cuánto tú le das la confianza a la gente de que realmente pueden ser abiertos contigo, de que realmente pueden ser ellos mismos, de que realmente se sientan seguros siendo ellos mismos, sin que alguien los esté juzgando, los esté criticando. ¿Sí? Súper importante echarle coco ahí. Cuando ya estamos en una situación complicada para aceptar a alguna persona en nuestra vida como es, yo te invito primero a reflexionar y analizar la situación, o sea, este punto que ya detonó, eso que ya pasó, ese problema que ya pasó, pero también analizarte a ti como persona y analizar lo poco que sabes de la otra persona, siendo consciente de que esto siempre va a ser poco, ¿ok? Entonces es como en base a este problema, yo veo este problema así, lo analizo, lo reflexiono. Después me analizo yo y me reflexiono yo y después voy a analizar y reflexionar lo poco que conozco de la otra persona. Y voy a comprender que la otra persona también conoce muy poquito de mí en ese aspecto, ¿ok? Entonces, es lo primero. Después, tenemos que aceptar la realidad. Ya no hay vuelta atrás.
ya las cosas ya pasaron, las cosas están en el punto en el que están. Entonces es súper importante que de verdad aceptes la realidad y que seas consciente de ella. O sea, no busques cosas que vayan por fuera de ahí si ya sabes que eso es real. No lo vamos a poder cambiar, entonces con eso, ¿qué podemos hacer? Y después, por último, también tomar la decisión adecuada. Trata de tomar la decisión adecuada. Si ya analizaste, ya reflexionaste, ya aceptaste lo que es real, o sea, ya te diste cuenta qué cosas no vas a poder cambiar, entonces ahora sí piensa que sí puedes cambiar para sentirte mejor y aceptar a las personas como son, ¿ok? Es súper importante también que entiendas el prejuicio, o sea, entender que pues culturalmente estamos acostumbrados a vivir así. Y no por ello quiere decir que tengamos que seguirlo haciendo. Pero parte de eso es aceptarnos y controlarnos a nosotros mismos. Entonces empieza tú haciendo esa misma aceptación, haciendo ese mismo control sobre ti mismo, ¿ok? Para aceptar la realidad y aceptar a las personas tal y cual son, implica sentirnos identificados en determinadas situaciones. O sea, el poder comprender y decir, sí, yo ya pasé por ahí y te comprendo. Yo ya lo viví, ya lo experimenté y sé que se siente así, se siente así, etcétera. Entonces es como el comprender a la otra persona. Y el cómo aceptar tal y como son, pues ya de forma de conclusión te digo, no te ahogues en las quejas y siempre busca soluciones. Siempre, siempre, siempre busca el cómo sí puedes hacer las cosas, en cómo puedes solucionar, en cómo puedes reparar esa situación. Y trata de hacerlo evitando ese prejuicio otra vez. O sea, no hagas otro juicio, simplemente evítalo, ¿bien? Aprende a dejar ir. Hay veces que seguimos aferrados a las personas y no queremos soltarlas, no queremos cerrar ese círculo social, no me quiero cambiar de casa, no me quiero esto. Todo eso es porque no lo soltamos, no lo dejamos ir, pero a veces es lo mejor, es lo que necesitamos. A veces necesitamos fluir con la vida, dejar las cosas atrás y aprender a dejar ir, ¿ok? Practica la gratitud. Cuando te cuesta mucho dejar ir a las personas o dejar ir a las situaciones, sé agradecido y sé agradecido buscándole el lado bueno a las cosas. O sea, ¿qué te dejó de aprendizaje? ¿Qué te sirvió? ¿Qué te gustó? Incluso a las personas, terminas una relación, agradécele lo bueno que tuviste y quédate con eso bueno que experimentaste de esa persona, ¿ok? Y por último, cambia tu narrativa, cambia la forma en que tú ves la vida. Si lo haces desde una forma negativa de es que no, nunca pudo regalarme flores, es que por eso lo dejé, porque no me dedicaba tiempo, etcétera, pues entonces no lo veas de un punto desde la queja y no lo expreses desde ahí. Más bien exprésalo desde el punto de la gratitud y elige realmente cambiar la forma en que tú ves la vida, haciéndolo de una forma más positiva para que obviamente atraigas cosas más positivas. Es súper importante, ya por último, que comprendas que aceptar a los demás va a ser la clave para aceptarte a ti. Si tú misma no te aceptas como eres, si tú misma no te conoces y no te puedes describir, entonces esa es la clave del por qué, esa es la razón del por qué se te dificulta mucho aceptar a los demás. Entonces, primero te tienes que reparar tú, por decirlo así, y después vas a poder ir trabajando en tus relaciones que tienes con los demás. Es importantísimo que no creas que tú estás cambiando el mundo. O sea, sí cambias tu mundo cuando cambias tú, pero solo cuando cambias tú. No puedes elegir cambiar a los demás. Y es vital, indispensable comprender que cada quien va a cambiar en su momento y en su capacidad, en el enfoque y en el camino que ellos deseen. Entonces, muchas veces al aceptar ellos, aceptarse y crecer, pues a lo mejor nosotros también ya no vamos a ser las personas que necesitan en su vida. Y eso es algo fuerte, pero que también nos abre un mundo de oportunidades ahí afuera. Entonces, no hay que aferrarnos, hay que ser abiertos, hay que disfrutar la vida y hay que aceptar realmente a las personas como son, disfrutarlas, disfrutarnos y experimentar todo el potencial que tenemos como personas maravillosas que ya somos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Activa tu Esencia con Tati Valencia. Te recuerdo que actives la campanita y que estrenamos episodio lunes, miércoles y viernes, ¿ok? Sígueme en mis redes sociales. Estoy como Tati Valencia en Facebook y en TikTok y en Instagram estoy como TatiVal2. Besos, abrazos y apapachos hasta el lugar del universo en el que tú te encuentres.
Adiós.